Capítulo 12. El niño levantó la vista de su asiento al mismo tiempo que su padre, dado lo silencioso que era el estado natural de este lugar, se podían escuchar pasos y voces mucho antes de que estuvieran cerca. El niño miró a su padre, una pregunta contenida en sus profundos ojos marrones mirando al hombre. Su padre sostenía un cepillo pequeño en la mano, el mango de hueso blanco y el cepillo de un negro profundo. No había ningún tintero cerca porque ese pincel nunca necesitó tinta, en verdad no era un pincel en absoluto, en realidad no. Su padre suspiró y dejó a un lado su trabajo, un libro de muchas páginas lleno de escritura de simple belleza, miles de cartas sin error a la vista. Permanecer en silencio. Dijo y, tomando una página en blanco, el niño observó cómo su padre escribía. El niño permaneció oculto mientras los invitados no invitados entraban a la fuerza en su casa. El pincel se elevó, hubo una pequeña ola de poder invisible cuando el papel se disolvió en energía espiritual. Las puertas se abrieron y 3 hombres entraron en la habitación sin ser invitados, 2 estaban encapuchados y cada uno llevaba un arma rara, forjada con el alma, en la espalda. No dijeron nada, pero vieron todo excepto al niño silencioso. Sus ojos pasaron sobre él, pero ningún sentido normal o sobrenatural podía verlo. El anciano que dirigía a los 2 hombres encapuchados caminaba con un bastón largo, nudoso y retorcido, formado de una madera negra profunda y retorcido alrededor de un núcleo de metal blanco, otra arma forjada por el alma. El hombre había perdido la vista en un ojo que se veía blanco lechoso y su piel estaba estirada en algunos lugares y arrugada en otros. Sin embargo, su andar era firme, seguro y decidido mientras se dirigía a la mesa en la que trabajaba el padre del niño. Los 2 hombres se miraron el uno al otro, el anciano con un ardiente desprecio que el chico sabía que solo podía haber nacido de un amor roto. Taro. Su padre no respondió, y su mirada no tenía nada del desprecio del hombre, solo un profundo dolor y una determinación inquebrantable. Taro. Dijo el anciano de nuevo, reprimiendo lo que parecía un gruñido enojado. Su padre no respondió a su nombre, su mirada se fijó en el anciano y pareció despedir a sus guardaespaldas. Bien. Si no me hablas, entonces te hablaré a ti. El bastón golpeó el suelo y la madera se agrietó. Sin apartar los ojos del anciano, el padre del niño dibujó líneas en una hoja de papel y el papel se desvaneció. Mientras el piso de madera se reparaba solo, la vista pareció enfurecer al hombre solo más. Tienes este poder y esto es lo que haces con él, escribes libros y reparas pequeñas grietas. El ojo bueno del anciano ardía. El consejo no te dejará en paz por mucho más tiempo, Taro. Tu poder podría salvarnos a todos, tu poder podría ganar esta guerra. Una vez más, no hubo respuesta. Godless Void, ¿esto es todo para lo que eres bueno ahora? Nuestra gente se está muriendo, nuestro hogar se está muriendo. La mano se cerró en un puño alrededor de su bastón. Fuera de este pequeño paraíso que te has hecho, nuestra gente lucha con uñas y dientes para evitar la extinción. ¿Sabías que los titanes se han unido a la guerra contra nosotros? El dolor en la expresión de su padre solo se profundizó, aunque también había algo más, una ira, no por la noticia, sino por la persona que tenía delante. Oh, ¿crees que esto es culpa nuestra, Taro? ¿Crees que esta es nuestra cosecha justa? El hombre rió amargamente. Oh, pero por supuesto que piensas eso, ¿quieres que nos condenemos a nosotros mismos por la inacción? ¿Desvanecernos lentamente en el vacío? Tus palabras son bien recordadas, tu profecía es de nuestra caída. Algunos se preguntan si lo has escrito tú mismo. Nuevamente su padre no contestó. Tienes el poder de la creación, puedes hacer cualquier cosa de la nada, puedes reescribir nuestros destinos y no hacer nada. La madera oscura del bastón comenzó a retorcerse y retorcerse como un ser vivo. Su padre negó con la cabeza. ¿Qué? El hombre preguntó con puro veneno en su voz. ¿No nos salvarás? Nada puede. Su padre respondió por fin, las palabras parecieron aturdir al anciano que dio un paso atrás. Nada puede salvarnos tal como somos. Tú y los de tu calaña nos convertisteis en ladrones y monstruos. ¿Crees que el destino está escrito por una sola persona? Los hijos de Odín tienen 3, los titanes están sujetos a 3. Y por eso tú y este consejo han hecho, todos han escrito nuestro fin. Su padre levantó su cepillo. Esto no puede deshacer eso, y debes estar realmente desesperado por venir aquí y exigir que cambie lo que no puede ser. La voz de su padre no había cambiado en lo más mínimo con cada palabra pronunciada. Eso no significa que no puedas ayudar, puedes escribir a nuestros mejores guerreros más fuertes, no escribir más nuestras heridas, escribir el éxito de nuestros herreros en la creación de las armas del alma.
¿Con qué fin? Para retrasar lo inevitable, eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar. El bastón se elevó de repente y se estrelló contra la mesa, pero su padre dibujó una palabra en el aire y el golpe cesó a un pelo por encima de la madera. Deberías aprender a controlar tu ira, viejo amigo. Tal vez retrasarías un poco más el final de nuestra gente. El anciano luchó por terminar el golpe, pero estaba escrito que el golpe fallaría, y así fue. Eres un traidor, jadeó el hombre, alejándose de la mesa, a tu gente, a quien podrías salvar, a tu consejo, a quien debes tu lealtad. Eres un cobarde que ni siquiera lo intentará. Lo que dices no cambia nada, viejo amigo. Haré lo que te dije y esperaré hasta el final aquí, en mi paraíso. ¿Con tu hijo? Preguntó el anciano mirando alrededor pero sin ver nada. Quizás él luchará si tú no lo haces. Sus elecciones son suyas. El anciano escupió en el suelo. No, no lo son. Lo abrazas con fuerza, tal como lo hiciste con Eris. La mujer que mataste para tratar de meterme en tu guerra sin sentido. Por primera vez había un filo en su voz. Murió como una heroína para su pueblo. Ella murió porque la pusiste en la posición de hacerlo, porque tú y el consejo creísteis que sería la gota que colmó el vaso. Después de todo, su esfuerzo no fue nada comparado con lo que yo podría aportar, creo que esos fueron exactamente vuestras palabras. El anciano palideció y sus guardaespaldas tocaron sus armas. No soy tan ciego como pareces pensar, viejo amigo, pero no tengo amor ni esperanza para nuestra gente. Tu mano y la de otros como tú los han convertido en lo que nunca se suponía que fueran. Les damos libertad. Mataste a nuestro Dios. Su padre se encogió de hombros. Y cuando te diste cuenta de que nuestro Dios era lo único que mantenía unido nuestro hogar, buscaste tomar de otros en el mundo de abajo. Este es el campo que has sembrado, viejo amigo, te advertí hace mucho tiempo que su fruto sería amargo. El anciano se volvió y se alejó dando varios pasos y luego deteniéndose. ¿Crees que hay algo que no haremos por nuestra gente? Creo que harás lo que debas para protegerte. Su padre respondió. Hubo un momento de silencio. Vendrás a la próxima reunión del consejo, de lo contrario serás nombrado traidor y créeme cuando digo, tendremos un uso para ti si ese es el caso. Ichigo estaba de pie en el salón de piedra, aunque esta vez estaba de pie junto al trono sobre el que se sentaba la sombra. Dos ojos gemelos se volvieron para mirarlo. Considérate afortunado, hijo mío, no hay otro entre nosotros que haya visto tanto de nuestro origen. ¿Te conozco? Preguntó Ichigo. Todo lo que eres comenzó conmigo, yo soy tu principio y yo iba a ser tu final. Los ojos comenzaron a girar e Ichigo se dio cuenta de que de alguna manera había más iris de los que deberían ser posibles en esos ojos. Ahora no veo nada. Ni tú, ni tus efectos sobre lo que va a ser, ni futuro, ni pasado, ni presente. Los ojos dejaron de girar. Vienes aquí a pesar de que ya no tienes conexión conmigo, estoy complacido contigo. ¿Quién eres? La sombra se agitó y captó la leve impresión de una sonrisa en sus profundidades. No es necesario que te lo diga. Ya no eres una pieza en mi tablero, una fuerza más grande te tomó como propia. Ahora eres el peón de un dios muerto. Será interesante ver qué sucederá. ¿Cómo tiene sentido eso? ¿Qué fue eso que dice? La sombra reflexionó. Ah, sí, incluso los dioses muertos sueñan, hijo mío, y este sueña contigo. Ichigo jadeó cuando sus ojos se abrieron de golpe, aunque no se levantó de su lugar en la cama. Parpadeó varias veces mientras lo que había visto en su sueño permanecía claro como el cristal. Se acostó solo en su cama mirando su teléfono celular todavía donde lo había dejado la noche anterior. Esa noche había terminado bien, al menos eso esperaba. La limusina había regresado a la casa de Sona, pero dudó en salir cuando Serafall se quedó en la limusina, aparentemente necesitando que lo llevaran a otro lugar. Tal vez había sido la noche, o su coraje era más alto de lo que debería haber sido, pero, antes de que pudiera darse tiempo para pensar realmente en lo que estaba haciendo, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Serafall parecía casi sorprendido, aunque quizás más por la naturaleza inocente de la acción. Se había vuelto hacia Sona y sus instintos de autoconservación estaban funcionando lo suficientemente bien como para hacerle saber que necesitaba hacer lo mismo con su rey. Su reacción a su beso en la mejilla había sido más una ligera molestia que se convirtió en un rubor luminiscente. Ella balbuceó algunas palabras de agradecimiento y huyó a su habitación, aunque sintió que había sido la acción correcta.
Se había dado una ducha rápida antes de acostarse en su cama y la vista de su teléfono celular le había traído algunos pensamientos que había estado evitando. Escuchar a las hermanas Citri hablar sobre su familia había sido un recordatorio de su propio problema sin resolver. Tomó su teléfono e incluso intentó presionar el número, luego cometió el error de tratar de averiguar cómo les iba a decir. Hola papá, ahora soy un demonio. No parecía la mejor opción. Oye papá, buenas noticias. Recuperé mis poderes. ¿Cómo? Bueno, podría o no haberme vendido al servicio, así, y estoy saliendo con dicho jefe. Eso también parecía ser una mala idea. Papá, estoy muy bien, recuperé mis poderes, adiós. Eso también parecía una mala opción. Y así sucesivamente hasta que se quedó dormido. Ahora, bueno, no sería un buen momento. Después de todo, Karin y Yuzu se estarían preparando para la escuela y su papá se estaría preparando para el trabajo. Chad, Ishida y Orihime estarían durmiendo después de un día de proteger su ciudad natal. Se vistió y deslizó el teléfono en su bolsillo. Sí, pensaría más en esto y los llamaría esta noche. Ichigo-san. Dicho chico miró a Issei, que había corrido hacia él mientras se dirigía a Occult Clubhouse. Hoy había sido, no el mejor. Tsubasa estaba furioso, aunque había hecho el efecto de no mostrarlo. Sona no había ayudado en nada al sonrojarse cada vez que él se acercaba demasiado, lo que había hecho que su reina la molestara suavemente toda la mañana. Sagi le había estado echando el mal de ojo para molestia de Momo y Ruruko, quienes Ichigo había notado que hacían un esfuerzo por verse más atractivos de lo que ya eran. Solo por el olfato se dio cuenta y ambos habían pasado mucho tiempo al lado del chico. Al menos Sagi había mencionado que olían bien, lo que Ichigo adivinaría como una gran victoria para ambos. Sona había permitido que los dos lo usaran para llevar artículos y, en general, ser útil. Fue algo que notó sobre Sagi, que cuando estaba ayudando a sus compañeros de nobleza su mala actitud se desvanecía y se entregaba al 100%. Podía estar muy atento a las necesidades de los dos cuando estaba concentrado de esa manera, tal vez eso era algo que atraía a esos dos, aunque Ichigo admitiría que sabía muy poco sobre Sagi fuera de la escuela. Parpadeó cuando Issei dijo su nombre nuevamente y lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? ¿Es verdad? Dijo Ichigo, ¿que es cierto? ¿Fuiste a una cita con Kaichou y alguna otra belleza misteriosa en un vestido de porcelana? ¿Cómo diablos había vuelto eso aquí? Habían estado en otra ciudad por gritar en voz alta. Bouchou dijo que los llevaste a un restaurante elegante. Ah, así fue. No es de tu incumbencia. Dijo, aunque no sin amabilidad. Eso es entre ellos y yo. Así lo hiciste. El chico lo miró con una mirada casi de adoración, y ni siquiera intentaron matarte. Ichigo hizo una mueca. Issei, suspiró, ven conmigo si no tienes nada que hacer, iba a la casa oculta y no creo que haya nadie allí en este momento. ¿Por qué? Para limpiarlo, dijo casi como si lo pensara dos veces, y. Si tienes algunas preguntas sobre la fecha, las responderé. Con el acuerdo de que tú también respondas algunas de las mías. El pobre chico parecía haber recibido un latigazo ante el repentino cambio de actitud de Ichigo, aunque no lo cuestionó. Recorrieron el camino desde la escuela hasta el edificio de la vieja escuela que albergaba el club de ocultismo, o más literalmente, la nobleza de Rias Gremory. Entonces, supongo que intercambiamos preguntas entonces. Issei preguntó mientras entraba al edificio. Ichigo agarró una escoba y se sorprendió cuando Issei, sin que se lo pidieran, sacó un limpiador de ventanas y toallas de papel del armario. Seguro. Y tenemos que responder con absoluta veracidad. Ichigo sintió que se iba a arrepentir de esto, trato hecho. Y no le contamos a nadie sobre la conversación. Oh, Dios mío, si la conocida falta de autoconservación de Issei se estaba activando, no, ahora estaba comprometido. Había pasado por eventos en los que nunca había hablado de lo que había sentido o realmente solo hablaba de ello. Issei ahora era, como mínimo, un miembro de la nobleza y. Bueno, Ichigo había visto en el chico algo que respetaba. Cuando había regresado para atacar a Rainare a pesar de saber, o al menos comprender, qué significaría su muerte. Cualquier otra cosa que pensara del chico y sus inclinaciones, eso era algo que siempre admiraría. De acuerdo. Él suspiró. Como mínimo, si las preguntas fueran como él pensaba que serían, sería interesante. El chico sonrió mientras rociaba los químicos en el vidrio y comenzaba a limpiarlo. Entonces, ¿tuviste una cita con Kaichou y? Su hermana. Él respondió.
El niño se congeló por un momento. «¡Wow!», susurró con asombro. «Hermanas». Ichigo dejó escapar un suspiro y barrió el piso, dejando que el chico se quedara boquiabierto por un momento antes de hablar. «El incidente con Rainare, ¿cómo te sientes?». Issei se congeló por un momento mientras se limpiaba. Pasaron 30 segundos completos antes de que respondiera con una calma forzada. «Ambos diremos la verdad sin importar qué». «No importa qué». Ichigo respondió. «Tengo pesadillas», dijo el niño, «todas las noches desde que sucedió. La veo de pie junto a mí, sangrando, loca». Se estremeció. «Solo la mitad de las veces la detienes antes de que me mate». Ichigo abrió la boca para pedir seguimiento pero la cerró. Esas no eran las reglas. «De los dos, ¿quién tiene el mejor Opari?». Issei preguntó aunque su voz carecía de la medida total de su interés despertado. Estaba más cerca de un bálsamo contra las preguntas que ahora se dio cuenta de que venían. «Pechos», usó la palabra adecuada. «Si bien una parte hermosa de cualquier mujer, no es algo que clasifique, lo siento». Issei frunció el ceño, pero asintió. Parecía que tenía su próxima pregunta en mente. «¿Cómo te sientes acerca de lo que sucedió?». «Sé por experiencia personal que los eventos traumáticos te hacen cosas, a ti, a tu cabeza. Mi madre fue asesinada por un monstruo», dijo. Dijo con voz tranquila. «Ella murió encima de mí, desangrándose mientras le suplicaba que sobreviviera. Puedo decirte con certeza que todavía me afecta hasta el día de hoy, que las cicatrices todavía sangran hasta el día de hoy». Sintió que era importante que el chico supiera que podía haber puntos en común. Que no estaría hablando con alguien que no pudiera entenderlo. «Lo siento», susurró Issei con no poco horror en su voz ante la admisión de Ichigo. «No había oído». «No es algo que escucharías, los monstruos no son reales después de todo». Ichigo dijo con voz sarcástica. El chico se tomó un tiempo para ordenar sus pensamientos. No sé, ¿qué se supone que debo decir? Les dije a mis padres que tenía una cita y estaban muy felices por mí y ahora no se acuerdan. Mi dinero que gasté se ha ido y eso no ha cambiado. Mi lista de la cita perfecta está ahora en la basura, ya que claramente fracasé en ese aspecto». Había amargura en su voz. «Pensé que, ya sabes, que hice un buen trabajo. Que, a pesar de lo que alguien pueda pensar de mí, podría ser un buen novio, que podría hacerle pasar un buen rato a una chica. Yuma, quiero decir, Rainare parecía tan perfecto, tan bonita, tan interesada. Pensé que podría ser algo, que esta extraña chica podría ser mi primera novia. Supongo que debería haber esperado algo así». «No», dijo Ichigo con calma, «fuiste el objetivo de una criatura más antigua que tu línea familiar por el poder que posees. Los esfuerzos que muestras no son una debilidad, son admirables. Esa perra no se lo merecía, pero por lo que yo sé, cuando encuentras una chica, creo que la cita que planeaste impresionará a cualquiera». Issei no habló por un momento. «¿Viste mi cita?». Ichigo dejó ir esa pregunta gratis. Sentí algo extraño en Rainare y estaba preocupado por su seguridad, así que los seguí a ustedes dos. Issei tosió avergonzado. «No te vi, aunque dado lo que pasó, le doy gracias a Dios». Hizo una mueca cuando un dolor repentino apareció en su rostro. Ichigo frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». El chico gimió de dolor. «¿No lo sabes? No puedes decir su nombre, de lo contrario te golpean». Ichigo frunció el ceño. «Dios», dijo, sin sentir nada. «Ya eso», inclinó la cabeza. «¿No sientes nada?». «Gracias a Dios», dijo Ichigo mirando a su alrededor por si pasaba algo. «Dios, Dios, Dios», dijo, luego se encogió de hombros. «Nada». «Bueno, eso no parece justo». Issei se quejó. «Mi turno ahora, si no calificas a Opari, ¿qué pasa con los traseros?». La boca de Ichigo se torció y se giró para barrer una esquina que podría, o no, haber limpiado ya. Se obligó a sí mismo a ser sincero. «Cuando considero tales pensamientos, dejó implícito que no era frecuente, admitiré que lo hago». Terminó, sintiendo enrojecimiento tocar su rostro, dándose cuenta con un repentino shock de que, en un nivel consciente, nunca había pensado o al menos nunca se había permitido darse cuenta de que había hecho tales cosas. Bueno, al menos estaba aprendiendo. ¿Alguna herida persistente del ataque? No, esta vez Issei respondió de inmediato, «Mire, sin cicatrices, sin nada. Bouchu dice que ayudó en el proceso de curación, pero no sé cuándo ni dónde lo hizo». Bueno, eso estuvo bien, ninguna cicatriz física ayudaría con los recordatorios del evento. Entonces, ¿cuál de los dos tiene el mejor trasero?
Sonaba alegre al encontrar una pregunta realmente incómoda para el chico que parecía fuerte e imponente. Cuando Ichigo respondió, se sintió como si estuviera arrancando dientes por decirle esas palabras en voz alta a cualquiera. Nunca pensó que diría algo sobre un tema así a nadie. Serafall. Dijo, usando su nombre completo, como si de alguna manera lo hiciera menos asqueroso por pensar tal cosa. Issei no pareció reconocer el nombre. La hermana de Sona. Hoy. Issei sacó las palabras de alguna manera poniendo una mirada lasciva en ellas. Dile a cualquiera que yo y te mataré. Ichigo dijo con calma. Lo sé. Issei respondió sonando divertido ante la idea. ¿Qué harás, si llevas a otra chica a una cita, qué crees que cambiará? El estado de ánimo cambió bastante. No sé si alguien realmente querrá una cita conmigo. Issei suspiró. Solía pensar en eso a menudo, pero después de lo que pasó se siente aterrador. Su respiración se hizo más superficial. Se me oprime el pecho, se me hace difícil respirar, negó con la cabeza, no quiero pensar en eso. Dios mío, Ichigo podía recordar cómo incluso una mención de su madre era suficiente para provocarle pura rabia. Con la excepción de sus hermanas y su padre, cualquiera que hablara de ella enviaba fuego a través de sus entrañas, ardiendo en su mente. Los matones de la infancia habían usado eso hasta que se dieron cuenta de que el niño débil que habían conocido murió junto a su madre y lo que había nacido de las cenizas los asustó. Issei parecía tener una reacción diferente a la trama, un miedo a que la historia se repitiera. Uno bastante comprensible, ahora que vivía en un mundo diferente. Él, como Ichigo, tenía muy poco contexto de lo que podían esperar de un mundo de demonios y ángeles. Ichigo solo tenía un mejor contexto en el sentido de que había sido arrojado a un mundo de monstruos una vez antes. ¿Alguna vez has visto a una mujer desnuda de verdad? Ichigo hizo una mueca y tosió como recuerdos de Yoruichi, su maestro del paso relámpago y parte de su Bankai, parado en esa fuente termal, con el cuerpo expuesto. Nada más que eso flotó ante sus ojos muy abiertos, no contó el destello de Sona ya que no había sido intencional, y ella aún no era una mujer. Una vez, aunque solo estaba jugando conmigo y no estaba interesada en hacer nada. No es que hubiera hecho nada si ella se lo hubiera ofrecido. La frase meterle el culo sería una buena forma en que se describiría a sí mismo en ese entonces. No es justo, suspiró Issei, parece que lo has hecho todo. ¿Cuál es tu poder? Ichigo preguntó curioso. Issei frunció el ceño. Tengo un Sacred Gear, o eso me han dicho. Hizo un gesto de frustración. Pero no he podido hacer nada, no hay poder, no hay nada. Ichigo devolvió la escoba y cerró los ojos por un momento. Issei no era alguien a quien él llamaría espiritualmente fuerte. No había un fuerte estallido de alma, sino un poder demoníaco que fluía a través de él, muy diferente al mismo Ichigo. Por su parte, el poder del diablo en él era como un pequeño punto de luz. El poder de su alma era tan abrumador que este nuevo poder nacido en él fue aplastado por él, su poder espiritual mantuvo el nuevo poder en su lugar por pura presión como un trozo de carbón en la tierra. Pero había algo en Issei que era diferente, era extraño. Un poder verde ardiente que era como un fuego. Un fuego que parecía pequeño pero que cuando lo enfocaba tenía una sensación de profundidad, como si hubiera caído en ese fuego, era horriblemente más profundo de lo que debería haber sido. Luego, mientras tanteaba en esa profundidad, algo lo notó, algo enorme le devolvió la mirada, sintiéndolo como él lo sentía. Ichigo recuperó sus sentidos y dejó escapar un suspiro. Issei lo miraba fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Tienes un poder. Ichigo dijo. Puedo sentirlo. Entonces tomó una decisión. Terminemos de limpiar. Tendría que hablar con Rías acerca de hacer algo de tiempo para ver si podía intentar ser un maestro, podría ser divertido, o al menos gratificante, si sus experiencias con sus propios maestros fueran algo a lo que atenerse. Tengo algunas preguntas. Ichigo dijo, mientras Rías tomaba asiento en su escritorio. Él e Issei habían limpiado el lugar antes de que ella regresara con Akeno, Kiba y con Eko a cuestas. Su otro rey lo miró, sus ojos brillando divertidos. Ichigo se sentó en un sofá mientras Kiba y Issei se sentaban frente a él. Issei no lo estaba mirando, aunque estaba claro, por la posición de sus hombros, tenía un poco de envidia. Ichigo casi inclinó la cabeza hacia abajo, pero se detuvo antes de presionar su nariz contra el cabello blanco. Koneko había entrado en la habitación y sin mirarlo se había sentado en su regazo.
Su espalda estaba rígida y él prácticamente podía sentir su molestia y, afortunadamente, nadie había mencionado la fecha, lo que sintió que habría empeorado su estado de ánimo. Aunque, dado que estaba molesta, tal vez era bueno que ella quisiera estar con él. Dioses, eso sonaba mal. Quizás sería bueno, entonces, que la ayudara con un contrato. Hablando de eso, ¿qué sucede durante un contrato? ¿Qué obtenemos de él? Eso consiguió una sonrisa de Rías. Esa es una buena pregunta. Apoyó los codos sobre la mesa con las manos entrelazadas y la barbilla apoyada en los dedos. La respuesta es múltiple. En el nivel superficial normalmente hay un intercambio de dinero o favores, o artículos físicos y similares. En segundo lugar, hay un grado de prestigio al hacer tratos, cuanto más grande y más numeroso, mejor. Tercero, completar contratos hará que, en una forma muy pequeña, tu poder diabólico crezca. Individualmente, cada contrato no ayudará mucho, pero con el tiempo se suma. Por supuesto, los tratos más grandes con criaturas más poderosas te otorgan más de este impulso. Eso fue interesante, pero planteó una nueva pregunta para ser respondida. ¿Hay algún límite a los contratos que se pueden hacer? ¿Tenemos que aceptar cualquier contrato? Su voz les dijo a todos lo que pensaba de eso. Mi nobleza es respetuosa de la ley, por lo que todas las preguntas sobre crímenes importantes o asesinatos deben pasar por mí primero. Ichigo parpadeó cuando Rías logró mantener la cara seria durante unos segundos antes de resoplar un poco. No, no hacemos eso, aunque no diré que otros nobles no lo hagan, pero va en contra de las leyes establecidas. Se supone que no debemos meternos demasiado con la sociedad humana. A menos que se nos dé permiso, ningún diablo se supone que debe tratar con humanos poderosos, aunque en la práctica es difícil regular por completo esas cosas, ya que todos los demonios hacen contratos. Ella suspiró y lo miró. Por mi parte, no quiero que ninguno de ustedes haga nada demasiado ilegal y si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. También son libres de decir que no a cualquier contrato con el que no se sientan cómodos. ¿Qué quieres decir con demasiado ilegal? Bueno, Kiba una vez se abrió paso a través de un almacén de hombres para salvar a un niño que había sido secuestrado. Varios murieron a causa de sus heridas y la mayoría perdió algo. Tal acto era ilegal, pero no tuve ningún problema con eso. Ichigo miró al chico cuya expresión nunca cambió ante las palabras. Veo. Rías asintió. Si tiene alguna otra pregunta relacionada con los demonios, no dude en preguntar. Ichigo asintió. ¿Hay lugares para esta nobleza a los que podamos ir a entrenar sin la posibilidad de que alguna persona al azar nos vea? Sona tiene su casa, que es lo suficientemente remota y tiene suficiente terreno, pero no he visto nada para este grupo. Rías suspiró. Tengo un terreno a 1 docena de millas de la ciudad donde se pueden tomar tales acciones. Hizo un gesto hacia el círculo de teletransportación detrás de ella. Puedo mostrarte la llave de la ubicación. Útil. Ichigo dijo. Dijo Issei, levantando la mano, ¿qué pasa si piden algo que no podemos entregar? Bueno, mi Issei, tienes que ser inteligente. Por ejemplo, a Sona se le encomendó una vez salvar la vida de una persona que se estaba muriendo. Como no tenía ninguna forma directa de curar al cliente, fue a buscarle el trasplante de hígado que necesitaba. Requerido. Tomó más tiempo, pero le salvó la vida y ella completó su contrato. El niño se sonrojó al ser llamado suyo y pareció perder el hilo y cualquier otra pregunta. Ichigo estaba bien con eso ya que tenía otro. Mencionaste que Koneko y yo haremos un contrato juntos, dado que mencionaste que podría requerirnos dos, asumo que sabes de qué se trata. Oh, dijo con un suspiro, sí, dado su talento para el combate, siento que se felicitarán el uno al otro. Parece que hay un posible problema con los monstruos. Por lo que entiendo, una familia puede o no estar bajo una maldición. Ella hizo una pausa. Ahora, esto podría ser complicado si resulta ser un Youkai, ya que son su propia facción sobrenatural, sin embargo, he pasado por los canales adecuados y el órgano rector de esa facción dice que no tienen una vendetta pendiente. Entonces, ¿los monstruos míticos de mi pueblo tienen su propio gobierno? Rías asintió. Afortunadamente, eso no debería importar en este momento, tú y Koneko son con quienes quiero lidiar porque parece ser una amenaza física. Si hubiera sido espiritual o fantasmal, ¿a qué no habría sido el elegido? Ichigo se preguntó qué significaba una amenaza espiritual en este mundo de demonios y ángeles, pero no quería tratar de encajar nada más en su cabeza hoy. Rías lo miró y se quedó mirando por un momento y luego se rió levemente.
¿Cómo supiste que a Koneko le encantan los rasguños en la espalda? Ichigo miró a la chica en su regazo, ella había arqueado la espalda ligeramente, los ojos cerrados, el cuerpo relajado, su expresión era de pura felicidad. Miró más abajo y se dio cuenta de que había comenzado a pasar suavemente los dedos por su espalda, lo suficiente como para rascarse, por así decirlo. Eso fue extraño, ya que no podía recordar que decidió hacer eso, solo notando que cambió el ritmo de arriba y abajo a un movimiento circular. Fue fascinante ver a esta chica casi derretirse en su regazo con una acción tan simple. El antiguo él podría haberse detenido, pero dado que ella no estaba haciendo ningún sonido sexual, era por la ropa y él no estaba en peligro de excitación, al menos no más que tener a una chica muy linda en su regazo. Ichigo decidió continuar. Bueno, dijo, es más saludable que los dulces. Eso provocó una risita de Kiba, que había estado mayormente en silencio hasta este punto. Pude hablar con Tomoe hoy, ella tuvo muchos elogios por tu trabajo con una espada. Me preguntaba si podría robarte algo de tu tiempo para un combate real. Kiba se dirigió al adolescente que se rascaba. Hoy no, me temo, tengo trabajo para el consejo estudiantil en aproximadamente 1 hora y Tsubasa quiere jugar un partido de baloncesto 4 después. Más allá de eso, planeo un relajante paseo a casa sin la amenaza de una muerte inminente. Aunque mañana funcionaría. Quería llevar a Issei a esa área de entrenamiento que mencionó Rías. ¿Qué? Issei dijo, lo que tenía sentido porque era una novedad para el niño. ¿En realidad? Rías preguntó curiosa. Iba a ver si podía ayudar a sacar su poder, ver si el método usado en mí funcionaría en él. Espera, ¿qué entrenamiento? Issei dijo. Ya estoy ayudando a sus compañeros de nobleza, me complace. Dijo Rías. Gracias, pero si quieres venir, Kiba, después de que termine con él, podemos intentarlo. Me gustaría eso. Kiba sonrió. ¿Tengo algo que decir en esto? Issei preguntó. ¿Quieres morir de nuevo? Koneko preguntó con los ojos aún cerrados, se había quedado rígida ante su mención de Tsubasa pero él había aumentado su velocidad de rascado y eso pareció aplacarla. No. Issei dijo que apareció repentinamente sudor. Entonces deberías estar agradecido, ya que nunca sabes cuándo un poco de entrenamiento te salvará la vida. Supongo, pero tenía algunos planes. Se apagó. Esa revista que tus amigos creen que han escondido debajo de la basura en tu casillero no está y el equipo de perforación de Motoama ha sido destruido por mí. Ichigo dijo sin mirarlo. Oh, Issei parecía cabizbajo, apuesto a que ni siquiera lo miraste. No. Ichigo dijo con un movimiento de cabeza. Lo peor. Koneko murmuró a través de un gruñido de placer, Kiba negó con la cabeza y miró a su compañero de nobleza con diversión. Por cierto, murmuró Koneko, yo también voy. Ichigo aceptó ese hecho fácilmente y siguió adelante. Bueno, ahora que eso está resuelto, miró el reloj, creo que debo irme en unos minutos, Sona odia cuando uno llega tarde. Cada persona allí asintió con la cabeza en señal de aceptación, incluso Koneko. Así que te ofreciste a entrenar con Kiba-san, eso no es, yo quería entrenar contigo. Tomoe le hizo un puchero a Ichigo, que estaba ocupado archivando papeles. Sona había sentido curiosidad por saber a dónde había ido y por qué, a lo que había dicho que quería hablar con Issei, más allá de eso, obtener información sobre el mundo de los demonios. Ella se molestó un poco porque él no había acudido a ella, pero lo aceptó basándose en el hecho de que era Rías quien lo enviaba con un contrato. Sí, gruñó Tsubasa, ¿qué somos, hígado picado? Día tras día está abierto, entonces puedo entrenar con la gente, si quieren. Ichigo dijo con un no tan ligero toque de exploración. Tomoe saltó sobre un pie con entusiasmo. Eso suena divertido, Reya, puedes venir y mostrarle a Ichigo cómo es enfrentarse a un obispo. Si ese es el caso, reflexionó Tsubaki, tal vez debería intentarlo, dado que soy una reina y tal vez tú también deberías intentarlo, Kaichou. Ya sabes, para que podamos medir el poder de tu nueva torre. Sona negó con la cabeza. Estaré allí porque quiero ver qué tipo de métodos de entrenamiento dices que se usaron contigo, pero siento que un combate contra mí sería inútil. Lo dijo de una manera tan real que Ichigo no sintió ningún enojo, solo un poco de diversión que se guardó para sí mismo. Incluso con lo poderosa que él sentía que ella era, ella no parecía tener la medida completa de eso, e incluso si lo hiciera, él creía que podía ganar.
Ella podría obligarlo a entrar en Bankai, dado que él no sabía cómo peleaba, pero eso sería todo e incluso entonces pensó que tenía buenas posibilidades de derrotarla en Shikai. Ese pensamiento trajo una pregunta en su cabeza, ya que Zangetsu todavía estaba en silencio desde sus extrañas palabras, se preguntó si su Shikai había cambiado tanto como selló su piel. Sería igual que antes, una vez que se desató su poder, no se pudo volver a sellar. O su forma sellada cambiada presagiaba una diferencia en cómo se podía usar su poder. Bueno, no quiero entrenar con él, murmuró Saji. Sona le lanzó una mirada de preocupación que él no vio. Bueno, dijo Tsubaki suavemente, puedes quedarte atrás si lo deseas, siempre hay más que hacer. Ayudaré. Nimura dijo con una sonrisa. Para no quedarse atrás, Momo también ofreció su ayuda. El humor de Saji mejoró un poco. Gracias, suspiró y sacudió la cabeza haciendo un esfuerzo visible para controlar su estado de ánimo, pero si ustedes dos quieren ir... Tonterías, dijo Momo, no dejaríamos solo a nuestro lindo peón. Bien. Dijo Nimura. La declaración contundente pareció entrar por el oído de Saji y salir por el otro, ya que ni siquiera parpadeó ante el comentario bastante directo. Ichigo resistió el impulso de suspirar, ya que acababa de aprender lo denso que era como persona, por lo que no insistiría en eso en los demás, tanto como pudiera evitarlo. Su inacción no detuvo al resto de la habitación de un suspiro colectivo que hizo que el chico los mirara a todos, con confusión escrita en su rostro. Ichigo volvió a su trabajo mientras otros pensamientos pasaban por su cabeza. Los pensamientos de Sona sobre su propia fuerza parecían interesantes, a pesar de su historia sobre sus logros. De acuerdo, había sido deliberadamente circunspecto con su historia, pero no creía que Seraphale tuviera tanta confianza, aunque con esa chica, bueno, no estaba seguro de qué pasaría si llegaban a las manos. Ella era más poderosa que él, la profundidad de su fuerza era tal que lo humilló. No tenía acceso al Getsuga Tensou final ni al poder que lo acompañaba, por lo que sería como en los viejos tiempos si llegaba a las manos con una criatura como Seraphale Leviathan. Una lucha a muerte con solo su habilidad, determinación y capacidad para crecer como camino a la victoria. Ichigo hizo una pausa por un momento para considerar lo que acababa de pensar, y sintió más que un poco de alegría por ello. No al pensar en una batalla a muerte, sino que podía pensar de tal manera, que tenía el poder de volver a hacerlo. ¿Seguimos en el baloncesto? Ichigo miró a Tsubasa mientras ella se apoyaba en sus palmas mirándolo. Tuvo que bajar los ojos antes de pasar demasiado tiempo admirando cómo su uniforme le quedaba perfectamente. Sí, te dije que lo haríamos. La chica lo miró por unos momentos más antes de asentir y parecía un poco aliviada. Ichigo le dedicó una sonrisa y volvió a mirar los papeles que estaba firmando. ¿Alguien tiene alguna actualización sobre el club de computación? Los revisamos cada 2 semanas. Sona respondió desde su escritorio, ella misma estaba haciendo trámites y nos molestó en levantar la vista. Sabemos lo que están haciendo en las computadoras de la escuela, las computadoras del hogar y los teléfonos celulares. Mia sufrió algunos daños cerebrales por el borrado mental, no lo suficiente como para cojearla, pero ha atrofiado su don mágico del carisma. Sona suspiró. Un trágico desperdicio de lo que podría haber sido un buen regalo, pero dadas sus tendencias, diría que es lo mejor. Nosotros, por supuesto, todavía estamos asegurándonos de que la tendencia asesina que describiste sea parte del poder corruptor del objeto que ella tenía y no algo innato. Ichigo dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, se le ocurrió otro pensamiento mientras pensaba en ello, ¿puedo hacer otra pregunta? Sona asintió desde su escritorio. Por supuesto. ¿Qué es un Mao y qué hacen? Al otro lado de la habitación, los ojos de Reya se iluminaron. ¿No puedo responder esto, Kaichou? Su expresión era la de una chica extremadamente feliz de usar su conocimiento. Sona la miró y sus labios se arquearon y asintió luciendo como una maestra orgullosa. Reya se veía radiante. Primero, una lección rápida de historia. Ella dijo. Los Mao son los líderes actuales del inframundo. Son los ganadores de la guerra civil del diablo, que ocurrió después de que los 4 Mao originales Lucifer, Leviatán, Beelzebub y Asmodeus murieran como resultado de la gran guerra con el cielo y el Grigor y antes de eso. Sus descendientes directos intentaron tomar el control de los demonios y, si se habían salido con la suya, planeaban aprovechar su propia ventaja percibida en la gran guerra y simplemente tratar de eliminar a las otras 2 facciones. Reya frunció el ceño entonces.
También se habló de la dominación mundial, pero me parece dudoso, ya que literalmente cualquier otra facción mitológica podría haber aplastado cualquier parte de la facción bíblica dividida. Solo el hecho de que el líder del cielo miró a Sona, quien asintió. Será suficiente. Reya, aliviada de ver acuerdo, continuó. Varios de los poderes emergentes en la guerra, las personas que estaban cansadas de ella y también pensaron que era suicida intentar algo como lo que la facción del viejo Mao estaba planeando, decidieron que ya era suficiente. Ella sacudió su cabeza. Las cuentas son que los 4 Mao actuales, Sirfetch-sama, Sebafaye-sama, Ajikuka-sama y Falbiun-sama ganaron la guerra casi sin ayuda. Volvió a mirar a Sona. No del todo la verdad. Si bien ellos fueron los que trajeron el poder bruto necesario para enfrentar a los líderes del viejo Mao, Falbium y Sirfetch reunieron una fuerza decente y, el rostro de Sona parpadeó con una mirada de orgullo, su punto de reunión, el Leviatán original que sobrevivió a la guerra, murió a manos del que se convertiría en el nuevo Leviatán. Él era quien dirigía el ejército y cuando Serafaye-sama lo mató, terminó con la lucha organizada y la facción del viejo Satán se dividió. Y cazado. Ichigo frunció el ceño ante su complemento al nombre de su hermana, tenía la sensación de que a Leviatán no le gustaba que su hermanita dijera algo más que One. Aún así, si ella hubiera hecho eso, tendría que preguntarle la historia, aunque estaría completamente preparado para responder con una propia. Gracias Kaichou, los registros eran irregulares en eso, sin embargo, para acortar la historia, prácticamente reconstruyeron el inframundo desde cero, cada uno de los 4 asumió un área de responsabilidad. Sebafaye-sama como líder de asuntos exteriores, Sirfetch-sama a cargo del control doméstico, Ajikuka-sama encabezando la investigación y el desarrollo, incluida la creación de Evil Pieces, y Falbiun-sama como jefe de las fuerzas armadas del inframundo. Reya asintió. ¿Eso fue satisfactorio? Ichigo asintió. Eso es mucho para asimilar. Él sonrió. Puedo ver por qué a Leviatán le gusta escaparse. Hubo un silencio después de su declaración. Demonios, si acertó, era casi un sacrilegio llamarla así, pero si ella lo quería, lo consiguió y eso fue todo. Sona parecía muy incómoda, pero no dijo nada salvo una mirada significativa al resto de su nobleza. La mirada decía, es demasiado tarde para que le diga que se detenga, pero ninguno de ustedes debe hacer algo similar. O al menos eso es lo que Ichigo Kurosaki leyó de la mirada. Sacudió la cabeza y sonrió a su papeleo, reprimiendo una leve risa. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo mucho que Leviatán había crecido en él en el poco tiempo que la conocía, más allá de su increíble cuerpo y su intenso poder, como una mujer cariñosa y decidida que no tenía miedo de reírse o burlarse. En ella misma darse cuenta de eso profundizó su respeto por ella, aunque se preguntaba qué veía ella en un chico como él, su guerra y la experiencia había sido de un par de semanas, mientras que ella había estado luchando durante casi 300 años. Al diablo con lo que sabía de las eras del diablo, era como enviar a un adolescente a la guerra. Con ese pensamiento alegre, volvió a concentrarse en terminar el trabajo que le habían asignado, realmente necesitaba hacerlo. Cuando Ichigo salió del vestuario, recién duchado y vestido con su ropa de gimnasia, estaba listo para una buena ronda de baloncesto. Solo que esta vez tenía la capacidad de ganar, lo que se sentía bien. Hizo una pausa mientras miraba a Tsubasa. Atrás quedaron sus pantalones de yoga y su camisa de spandex gris sin mangas, que hasta ahora había sido su atuendo de baloncesto. Se había visto bien en ella y había disfrutado de la vista, incluso si se había asegurado de no mirar. Sintió que su corazón latía a un ritmo extraño por un momento, lo que lo molestó muchísimo, cuando vio lo que ella estaba usando ahora. Se había ido con el uniforme de gimnasia estándar de la Academia Kuo, comenzando con una camiseta blanca que era lo suficientemente ajustada como para enfatizar que ella, como muchas chicas en esta escuela, tenía un pecho muy bien desarrollado. Eso no fue lo que hizo que se sobresaltara, eso ya lo sabía, en realidad fue una mejora en la modestia sobre la otra camisa ceñida a la piel. No, lo que lo detuvo fue que los pantalones de yoga habían sido reemplazados por bombachos. Oh, odiaba con pasión esos pedazos de tela, las malditas cosas eran demasiado inmodestas para un adolescente impresionable que había sido tan afectado por la pubertad como cualquier otro. La parte pensante de su cerebro recordó un comentario interesante que había hecho un profesor de un curso de psicología, que las cosas que desencadenan la excitación temprana en la pubertad podrían permanecer incluso después de que él terminara esa etapa de desarrollo. Que tales desencadenantes habían sido, en algunos estudios, atribuidos a lo que tanto hombres como mujeres encontraban atractivo o excitaban.
No es que esto establezca en piedra cómo sería la mente de una persona, solo que ciertas exposiciones pueden tener un efecto en la mente. Kurosaki Ichigo, por supuesto, no tuvo tal reacción a los pequeños pedazos de tela azul, no, ni en lo más mínimo, nunca había sido el mejor mentiroso, ni siquiera para sí mismo. Bien. Tosió, recuperándose. No era como si fueran desconocidos en su primera escuela y ya había tratado con ellos entonces. Era solo que sabía que esta chica estaba interesada en él o al menos pensaba que valía la pena echarle un vistazo. Esta misma chica también era un demonio y sabía que algunos otros podrían sentir lo mismo. Diablos, había tenido una cita con dos de ellos y con Eko había dejado de lado la sutileza, dejando en claro su posición. No era un lugar en el que Ichigo Kurosaki esperaba estar, este tipo de cosas pasaban en la televisión o en las novelas ligeras. Lo que le llamó la atención fue que no parecía haber animosidad real entre ninguna de las chicas que notó, más allá de pasar tiempo con él o adelantarse demasiado. Las palabras de Tsubaki pasaron por su cabeza espontáneamente sobre cuántos demonios aparentemente no tenían problemas con situaciones como estas. Desafortunadamente para este demonio recién nacido, más allá del hecho de que se estaba perdiendo lo que sentía que sería el impulso normal de sofocar esta situación, no tenía idea de lo que estaba haciendo o qué hacer en absoluto. Por el bien de Kami, estaba una virgen que, hasta hace poco, nunca había tenido una cita ni siquiera había pensado en tener una novia. Además, todavía estaba casi seguro de que, a pesar de lo que dijera Tsubaki, Koneko, Sona, Tsubaki y todos los demás parecían más humanos de lo que la gente pensaría que tendrían los demonios. Serafall, bueno, ella era diferente. Mayor, había pasado por dificultades, dolor, pérdidas, ella era Levitan para él, el apodo cariñoso significaba más para él de lo que le gustaba admitir. Su instinto le dijo claramente que ella no tendría absolutamente ningún problema, que ella era más del tipo de persona que vive y deja amar, porque nunca se sabe cuándo se le puede quitar todo. Wow, su mente había estado divagando mientras se distraía y se dio cuenta, de repente, que no había levantado los ojos de la chica frente a él, que parecía brillar con su atención. Su rostro se dividió en una sonrisa mientras hacía piruetas suavemente, dándole a su mirada errante un vistazo de lo bien que le quedaba la tela azul en la parte trasera, un hecho que las preguntas de irse y el día de hoy lo hicieron querer encogerse o simplemente mirar un poco más. Afortunadamente, por su sentido de la imagen de sí mismo, su deseo de ver a estos compañeros demonios como personas ganaron por primera vez, unos 20 segundos después de lo que hubiera sido útil. Bueno, dijo, forzando sus ojos a mirarla a la cara, su voz un poco más alta de lo que debería haber sido. ¿Qué pasó con tu otra ropa? Tsubasa parecía inmensamente complacida consigo misma. Los dejé en el lavado. Dijo con un movimiento de su mano. Tuve que agarrar el equipo normal, lo siento si no es tan llamativo. Sus manos se posaron en sus caderas, que se inclinaron de tal manera que hizo que los traidores ojos de él se cerraran. Tal vez debería tener un poco de cuidado con ropa como esa. Ella mantuvo sus ojos fijos en él mientras él los volvía a levantar. Nunca se sabe cuándo Kaichou decidirá que tal ruptura en el decoro requiere que me arrodille, si usted sabe lo que quiero decir. Ichigo dio un paso atrás de ella, lo que pareció divertir más a Tsubasa. Bueno, esos son dos de tus intereses, supongo que eso será suficiente por hoy. Con el pie pateó la pelota de baloncesto hasta su mano. ¿Listo para jugar a la pelota? Dios mío, nunca se había sentido más avergonzado en toda su vida y eso incluía el intento de su padre de hablar en solitario y en profundidad sobre pájaros y abejas. Más avergonzado que cuando Yoruichi Shimin había desfilado desnudo frente a él solo para ver su reacción. Tal vez fue una medida de venganza lo que buscó cuando procedió a aplastarla por completo, siendo el paso relámpago una ventaja completamente injusta que, unida a su capacidad para seguirle el ritmo, su nueva dureza y sus reflejos sobrehumanos restaurados, lo convirtieron en un unilateral sacrificio. Eso no pareció molestar en lo más mínimo al normalmente competitivo Tsubasa, para su disgusto. Tampoco pareció humedecer su mente señalando lo atractiva que se veía cubierta de sudor y riendo. Esas eran las imágenes con las que le hubiera gustado tener su mente llena, pero parecía que su trasero también se quedaría allí, por más tiempo del que él se sentía cómodo. El juego terminó con su risa mientras se derrumbaba en el suelo junto a su mochila. Ichigo miró el reloj y se dio cuenta, para su sorpresa, que habían ido sin parar durante más de 2 horas y media. Tú ganas, tú ganas. Ella jadeó, medio riéndose. Ichigo miró hacia otro lado antes de que pudiera detenerse en el cuerpo empapado de sudor.
Él también respiraba con dificultad, aunque sentía que podría haber continuado por mucho más tiempo. Al detenerse, su cuerpo se dio cuenta de que, de hecho, había sido usado con fuerza. Se dejó caer al suelo junto a su oponente. Mahou, maldijo Tsubasa, ¿tuviste que hacer un punto tan difícil? Ichigo parpadeó hacia ella. 224-84, dijo, mi orgullo duele tanto como mis pulmones. Bien. Él dijo. Ella se rió de nuevo. Vamos Ichigo, no puedes considerar esa venganza, me diste exactamente lo que quería. ¿Querías ser aplastado contra la tierra? Quería verte en tu mejor momento. Ella contrarrestó que su respiración volvía a estar bajo control cuando su biología diabólica restauró su resistencia mucho más rápido de lo que cualquier humano normal podría esperar igualar. Y conoce tus intereses. Ella sonrió. Creo que debería disculparme contigo, quizás haya llevado las cosas un poco lejos. ¿Crees? La sonrisa de Tsubasa se desvaneció y se recostó contra la pared. Lo siento, dijo, esta vez él pudo oír lo que quería decir. Solo estaba frustrada. ¿Por qué? Preguntó. Ella lo miró y dejó escapar un suspiro. Me estoy recordando a mí mismo que no debo actuar como Momo y Ruruko y dejar que una pequeña cosa como la densidad me detenga. Soy denso, estuvo de acuerdo Ichigo, pero no tan denso. Es cierto, ese chico es tan denso como una estrella de neutrones, solo eres un muro de piedra. Ichigo no dijo nada esperando a ver qué haría. Fuiste a una cita con Kaichou y su hermana, vas a salir con Koneko y antes de decir que es trabajo, eso no importa. Levantó las rodillas hasta el pecho. Lo único que hacemos es tirar algunos aros de vez en cuando. Lentamente, su cerebro se abrió camino a través de lo que ella estaba diciendo. ¿Es esto todo lo que quieres hacer? Ella preguntó. Hoy lo entendió, sabía, ahora, que este sería un buen momento para decepcionar gentilmente a una chica que parecía estar interesada en él. Eso hubiera sido lógico, hubiera sido razonable. Seguro que algún demonio hizo lo del harén, pero aún dudaba que terminaría así. Pero la razón y la lógica no eran las únicas cosas que hablaban en su cerebro, estaba el simple hecho de que ella le gustaba. Disfrutaba pasar tiempo con ella, algo que ella compartía con los demás que pudieran estar interesados en él. Era directa, divertida y física de una manera diferente a los demás miembros de su nobleza. Ella era encantadora, todos lo eran, pero había más. Incluso en los cortos meses que había estado aquí, se habían convertido en sus amigos y. Bueno, maldita sea, salir con varias personas era algo humano. Siempre y cuando comenzaste una relación con uno de ellos. Ahora bien, él no sabía qué pasaría en su caso, pero, ya que sabes todo lo que está pasando conmigo, ¿quién tiene interés y qué significa eso? Dijo, ¿te gustaría comer algo con yo mañana? Su rostro se iluminó, su cabeza volteándose hacia él. ¿En realidad? Sí, dijo, no me molesta la idea en absoluto. Ella le dio un puñetazo en el hombro a la ligera. Deberías haberlo dicho antes, no habría tenido que pasar por eso. Denso como la piedra, ¿recuerdas? Dijo entonces su voz se puso seria. En el futuro, si quieres algo de mí, debes ser directo, es posible que no me dé cuenta de lo contrario. Ok, dijo con claro alivio en su rostro, eso suena divertido. La última vez que Ichigo había estado solo caminando a casa había tomado un desvío que cambió su vida, no esperaba que tal evento volviera a suceder, al menos en tan poco tiempo. Aún así, mantuvo sus sentidos abiertos, por si acaso. Kou era un pueblo tranquilo cuando quería serlo y le dio tiempo para pensar a dónde diablos iba a llevar a una chica como Tsubusa a una cita. Se sentía bien caminar así, alerta ante el peligro, lista para moverse si se necesitaba fuerza. Saber que podía hacerlo una vez más, si era necesario, era un consuelo tal que no quería pensar en lo que sería vivir sin él otra vez. Sin duda, ese era un estado mental poco saludable, pero tenía que tomar lo que pudiera conseguir. Su sentido espiritual vagaba a su alrededor, si realmente se concentraba, le permitiría sentir todas las almas de la ciudad y más allá, ya que solo estaba realmente seguro de las personas que lo rodeaban dentro de 4 cuadras. Si algún hueco apareciera, lo sabría, ya que su poder se destacaba como un pulgar dolorido la mayor parte del tiempo, especialmente en un área con un nivel tan bajo de poder espiritual como este. Una cosa que lo sorprendió fue la cantidad de poder del diablo que simplemente flotaba alrededor de esta ciudad, Sona, Rías, Serafall, incluso si este último solo aparecía ocasionalmente.
Esos tres tenían tanto poder que impregnaba toda la ciudad y Sona y Rías no estaban usando todo ese poder. Si tenía razón, tenían mucho más poder de lo que creían. Redujo la marcha, frunciendo el ceño, cuando una ráfaga de poder cruzó sus sentidos. Era diferente y cuando cerró los ojos y dejó que sus sentidos siguieran la rareza, terminó dentro de un alma humana. Era una llama verde en su centro, brillando con un calor suave y no era un alma que reconociera. Extendió la mano y agarró la cinta verde que era el hilo del alma, que contrastaba con el blanco de los humanos normales y su su hilo del alma ya no era rojo, o al menos no todo a la vez, era un color que parecía cambiar cada vez que lo miraba, azul, rojo, negro, rojo, amarillo. Decidió dejar eso de lado por el momento y usó un paso rápido para seguir el hilo. Apareció entre lo que parecía un edificio de apartamentos y una tienda de conveniencia. El lugar estaba lo suficientemente sombreado que, si no hubiera sido un demonio, habría sido difícil verlo. Había algo de basura y un contenedor de basura, pero todavía era un callejón relativamente limpio. Siguió el hilo hasta una caja que había sido colocada de lado, un par de zapatos sucios y piernas sobresalían de un lado y mientras caminaba hacia adelante se oyó un grudido. Ichigo reconoció el sonido por lo que era, incluso si se había tensado por un momento, el sonido de un estómago vacío. El sonido fue seguido por un ligero gemido y las piernas fueron metidas en la caja. Ichigo frunció el ceño, hacía un poco de frío esta noche, así que se acercó a la caja. Quienquiera que estuviera allí lo escuchó venir y se movió, una figura con un sucio vestido verde azulado salió de la caja. Su rostro estaba un poco manchado y su largo cabello rubio parecía como si no hubiera visto agua en muchos días. Ella lo miró con lo que parecía su intento de una valiente sonrisa. Hola, dijo inclinándose levemente. Ichigo parpadeó, inclinando su cabeza mirando a la chica. Tenía ojos verde profundo que parecían fatigados y se tambaleaba lo suficiente como para preocuparlo. ¿Eres tú el dueño? Señaló con una mano temblorosa a la tienda, sin esperar su respuesta. No te preocupes, me iré, no causaré problemas. Su voz era pequeña y cuando se giró, el movimiento pareció ser demasiado para ella ya que perdió el equilibrio. Debió haberla sorprendido cuando cayó en sus brazos, en el momento en que había comenzado a caer él se había movido y estaba de pie con la niña en sus brazos, la forma en que su vestido se aplastaba contra su estómago podía ver el contorno de las costillas. Sus amplios ojos verdes parpadearon hacia él confundidos, mareados con su casi débil pelo siento. Ella susurró. Ichigo la sostuvo cerca de él mientras cada sentido de hermano mayor en todo su cuerpo se disparaba como una alarma de incendio. No te preocupes. Puede que eso no haya sido lo mejor que podía decir, un hombre de aspecto aterrador que sostenía a una niña desnutrida que claramente se estaba muriendo de hambre. Al final resultó que importaba poco, él estaba caliente y ella fría, su cuerpo se acurrucó contra él y sus ojos parpadearon un par de veces mientras se desmayaba de verdad. Ichigo se giró, estaba más cerca de la escuela que de la de Sona y sabía que el club de ocultismo tenía comida guardada. Dado que no había nadie alrededor para verlo, se tensó y desapareció, saltando hacia el cielo como un borrón de movimiento hacia la oscuridad creciente.